Llegó el momento de conocer cómo te impactan las leyes, cómo cambian el curso de la sociedad, porque ahora la Z presenta Cátedra Jurídica. Cátedra Jurídica, los temas jurídicos leves y profundos, conducidos por el doctor Manuel Conde. Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. Estaremos como todos los sábados con ustedes de 3 a 4 de la tarde. En el día de hoy hablaremos de propiedad intelectual. Estaremos con la magistrada Army Ferreira, quien es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y además es juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta cátedra nos concentraremos en hablar de signos distintivos, el derecho de patentes y derecho de autor. Todos estos aspectos nos lo explicará con lujo de detalles la magistrada Army Ferreira. La magistrada Army Ferreira tiene una larga y dilatada carrera, es bastante joven, es una de las magistradas más jóvenes del Tribunal Constitucional, lo que no quiere decir en modo alguno que tenga corta experiencia, sino todo lo contrario. La magistrada fue magistrada procuradora fiscal durante muchísimos años, desde el año 2005 hasta el año 2023, esencialmente vinculada al área de propiedad intelectual. Por igual ha realizado varias especializaciones, una de ellas en propiedad intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid, en la que obtuvo mención de honor. Ha realizado estudios en derechos fundamentales y derecho constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, ha realizado estudios de especialización en derecho penal y procesal penal y otros estudios que si nos detenemos a detallarlos vamos a agotar el programa completo. Tiene una formación integral y una larga experiencia en diferentes ámbitos, pero esencialmente concentrado en el ámbito de la propiedad intelectual. Es además catedrática en estas materias en diversas universidades de la República Dominicana. Manténganse en sintonía en esta Cátedra Jurídica en la Z. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z y como anunciaba en la introducción, hoy tenemos una cátedra dedicada a la propiedad intelectual. Para ello, como les decía, contamos con la presencia de la magistrada Army Ferreira, una especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, por varios años procuradora fiscal, Ministerio Público, dedicada especialmente a los temas de propiedad intelectual. Y hoy es miembro del Tribunal Constitucional. Bienvenida, magistrada, a este programa Cátedra Jurídica. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Regularmente no suelo hacer en la introducción preguntas respecto a la parte de la trayectoria profesional, pero ese currículo tan rico, yo quiero que se comparta un poco con los amigos oyentes. Muchos no son del área del derecho, sino que simple y sencillamente les interesa documentarse sobre diferentes temas de actualidad vinculados al derecho. Pero también hay muchos estudiantes que ven este programa y eso sirve de motivación. Yo quisiera comenzar en esta ocasión, esta cátedra jurídica, hablando un poco de su trayectoria profesional. Bueno, pues muy bien. Yo entré a la Fiscalía con 20 años de edad, fui paralegal, secretaria de fiscal, abogada asistente, y cuando se aperturó el primer concurso para fiscalizadores, primer concurso público de oposición, pues concursé para optar por una plaza como fiscalizadora. Fui a la provincia de Santo Domingo, en ese momento no estaban divididos Santo Domingo Este, Oeste, había solo un Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, Charles de Gaulle número 27. En una situación bastante complicada, ¿eh? Sí. Eran solamente 2 pisos. Correcto, sí. y un furgón. Me tocó también. Correcto. Y fue mi primera experiencia como fiscal cuando salí de esa evaluación. Fui fiscalizadora por varios años. Luego vino una evaluación que en ese momento el estatuto del Ministerio Público, que era el que regía la carrera, establecía que en cierto tiempo habían evaluaciones de desempeño y pues bueno, el ascenso. Luego pasé a ser procuradora fiscal adjunta, como se llamaba antes. ¿Cuándo va la transición ya al mundo de la propiedad intelectual? Bueno, siendo fiscalizadora, sí. Yo participé en un programa de visitantes líderes internacionales que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se llama International Leadership Visitor Program. En ese programa nosotros teníamos la oportunidad, ya yo era fiscalizadora, y pues bueno, por el tema de la función que yo ejercía, porque yo estaba en ese momento pasando de abogado asistente de la
Procuraduría Adjunta de Propiedad Intelectual, que en ese momento existía, con el magistrado Pedro Félix Montes de Oca. Pasé a ser fiscalizadora y pues bueno, ellos por mi experiencia anterior en la materia decidieron ofrecerme un programa para conocer el sistema americano de propiedad intelectual. Entonces, cuando acabo el programa, vengo al país y fue cuando dije, yo necesito especializarme en propiedad intelectual. Me fui a España a hacer la maestría en propiedad intelectual y luego volví a Estados Unidos a hacer algunos cursos de actualización. Pero valga decir que se graduó con honores, fue en el año 2007 más o menos, ¿no? Sí, Bien. en el 2007 fui a la Universidad Carlos III de Madrid. Tremenda universidad. También tuve la oportunidad de pasar por ahí, no con un grado tan elevado como el de maestría en esa universidad, pero es una universidad de las mejores de España. No sé si te tocó en el campus, le tocó en el campus de Getafe. Esa biblioteca circular, hermosa. No sé si le tocó el sótano, que es donde está la base de revistas y demás para investigación. Sí. Bueno, es una entonces, universidad espectacular, la verdad. Y luego la experiencia en Estados Unidos, reforzando... Correcto, fui a la academia de USPTO, que es Intellectual Property Academy, y entonces, bueno, ahí ya completé el ciclo de especialización y pues bueno, vine al país. En ese momento, en el Ministerio Público no había ese interés por explotar la materia. Sí, había un departamento, pero en la Fiscalía del Distrito Nacional, no donde yo pertenecía, que era la Fiscalía de Santo Domingo. Luego, pues bueno, un fiscal de los más viejos, porque yo en ese momento era de la camada joven, de los pinos nuevos, como nos llamaban, asumió el Departamento de Propiedad Intelectual, el magistrado Matías Minaya, y trabajé con él mucho tiempo. Hasta que, pues bueno. Lo conozco a Matías Minaya desde hace muchos años, tremendo magistrado. Él fue el primer coordinador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Sí, tuve la oportunidad de llevar algunos casos con él, muy honesto, muy preparado, excelente persona. Sí. La verdad que sí fue un gran maestro. Y se hizo empíricamente, porque no tenía la maestría, pero aplicar el proceso penal a propiedad intelectual él lo hizo de una manera espectacular. Y pues bueno, participaba en las operaciones con los magistrados que ya eran un poco mayor que yo, pero los fiscales tienen la particularidad de que son, pues bueno, son soldados que tienen que ir donde quiera que lo manden. Y pues bueno, yo ahí pasé por el Departamento de Homicidios, por el Departamento de Querellas y Conciliaciones, por varios departamentos, hasta que pues paso a ser fiscal adjunta y vengo a la Procuraduría General de la República, al Departamento de Modelo de Gestión de Fiscalías. En ese momento era un modelo que se estaba implementando, que dividía el modelo de gestión de las fiscalías en tres: fiscalías pequeñas, fiscalías medianas y fiscalías grandes, a los fines de establecer el sistema de turnos y verificar si podíamos cumplir con lo que el código establecía, de que un fiscal pudiera iniciar el proceso y llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, se establecieron varios modelos y ahí esa parte de la transición pues también la viví. Me quedo con la curiosidad de qué pasó, porque la conclusión al parecer no fue esa. Sí, en las fiscalías de las provincias, que son modelos de fiscalía pequeña, hay un sistema de turnos, que el fiscal que está de turno es el fiscal que atiende el caso, no es un fiscal por materia o departamentos, como lo es la Fiscalía del Distrito de Santiago y de Santo Domingo, que son fiscalías grandes que sí tienen departamentos por materia. Entonces el modelo de gestión de fiscalía pequeña obedece a ese sistema de turnos que no se puede implementar en las grandes por el tema del cúmulo de casos y de pues bueno, la atención y el servicio al ciudadano. Pero el fiscal que inicia es el mismo que presenta la acusación, sí, es el mismo que recurre, sí, que llega a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sí, pero se utilizan también las cortes, que son departamentales, y pues bueno, la Suprema Corte, que son los procuradores adjuntos, pero claro, se apoya en el fiscal que hizo la investigación. Y que tiene la oportunidad, el fiscal que está de turno, de ver todas las materias. Es un modelo que yo no creo en la efectividad, porque yo digo que no todo el mundo sabe hacer de todo y no todo el mundo tiene talento para todo. Entonces, nosotros cuando fuimos evaluados en aquel momento por el PARME, la Escuela del Ministerio Público, habían perfiles de fiscales investigadores, fiscales litigantes, fiscales conciliadores. Yo creo en eso. Yo creo que hay personas que tienen la capacidad para fungir como por los tres roles. Pero hay personas específicas que son meramente litigantes, hay otras que son meramente investigadoras y otras que son meramente conciliadoras. Entonces,
Pues bueno, esas fiscalías pequeñas responden a ese modelo. Yo tuve la oportunidad de practicar durante toda mi trayectoria en fiscalías grandes, por lo cual me permitió enfocarme en las materias donde me tocó pues ejercer mi función. ¿Y cuándo regresa a la propiedad intelectual? Bueno, en el año 2012 pasó a la Fiscalía del Distrito Nacional, primero al Departamento de Calidad, que era el encargado de pasar un proceso la prueba, el expediente, correcto, si tenía los elementos. Antes de presentarlo a la instancia que fuera la instancia de medida de coerción o ante el juez de la instrucción o a la acusación. Y luego de ahí pasé al Departamento de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología del Distrito Nacional. Perfecto. Y ahí entonces, pues bueno, tratamos de orientar a los coordinadores de ese momento, a los fines de que todos hicieran razón de cómo estaba la norma y de cómo lo establecían las prácticas internacionales. Pero conforme me dicen algunas investigaciones previas que hice, me dicen que usted revolucionó un poco la estructuración de ese departamento y que hizo recomendaciones a nivel nacional. Me gustaría un poco que nos hablara de esas implementaciones y de los logros alcanzados a raíz de esos cambios que usted sugirió. Sí, cuando nosotros llegamos a propiedad intelectual del distrito, propiedad intelectual se tenía como una materia meramente privada. Entonces, también había como una misunderstanding, como una falta de conceptualización de qué era, en qué podía el Ministerio Público actuar. Okay. Por ejemplo, cuando salimos de la confusión de que todo era privado, porque, bueno, antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA y su ley de aplicación, que es la 424-06, todos los delitos, bueno, una de las fortalezas de ese convenio es ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana fue que modificó la ley de propiedad industrial, aumentando las penas, modificó la ley que es la 2000, modificó también la ley 6500 sobre derecho de autor, también aumentando la pena, pero para mí el logro más importante de ese acuerdo es que modificó el Código Procesal Penal. Sí, cambiando de ser acción privada. Correcto, a acción porque pública. le abrió la puerta de la acción pública a las infracciones de la marca. Antes de la entrada en vigencia del acuerdo, en virtud de la ley de aplicación, todos los delitos de propiedad industrial como tal eran solo perseguibles por acción privada. Entonces, luego de la modificación de esa ley, se le quita el punto y se le pone una coma y dice con excepción de la marca, que puede ser perseguible por acción pública o acción privada, dándole a la víctima ese derecho de opción de cuál es la vía que pudiera utilizar para la persecución de la afectación de su derecho. Y eso para mí fue fenomenal. Hasta el año 2012 no se tenía muy claro, porque, no todo el mundo hizo el cambio de chip cuando vino la modificación al código. También una de las cosas más importantes que para mí trajo la ley de aplicación del convenio fueron las medidas en frontera. Hasta ese momento, el Ministerio Público solamente actuaba en el terreno, sin importar lo que entraba o salía de nuestras fronteras. Entonces, la ley de aplicación del convenio le da la facultad a la Dirección General de Aduanas de trabajar en conjunto con el Ministerio Público y tomar medidas administrativas para evitar que entrada o salida de productos que lesionen las leyes de propiedad intelectual de las dos ramas, propiedad intelectual en el lado de derecho de autor y propiedad intelectual en el área de propiedad industrial. Vamos a retomar ese punto más adelante, ya cuando avancemos con las conceptualizaciones, pero además de esos avances legislativos, quisiera que nos hablara un poquito más de esos cambios estructurales que se llevaron a cabo en el Ministerio Público. ¿Los actuales o los de ese momento? Bueno, en ese momento yo no era la coordinadora del departamento, pero sí sugerimos temas como tratar la diferencia que había entre marca y diseño. Porque la excepción que trae la modificación legislativa hacia el código solamente incluía la marca. Entonces, cuando no se conoce cuál es la diferencia entre la marca y el diseño, tú puedes estar moviendo la maquinaria estatal del Estado por un tema de diseño y no es correcto. Entonces, una de las cosas que quisimos implementar en ese momento fue el tema de orientar cuál es la diferencia y cuándo podemos actuar y cuándo solo actuamos por el tema del auxilio judicial necesario que tiene que venir desde la acción privada que va hacia el juez y una orden judicial a nosotros para
bueno, al Ministerio Público, claro, para poder intervenir en casos de acción privada. Y este salto, magistrada, del Ministerio Público al Tribunal Constitucional, ¿qué tal ha sido esta transición? ese es uno de los temas que venía. Debió ser al final, ¿verdad? Debió ser al final, pero sí, un cambio muy interesante porque creo que te comentaba antes de comenzar que como yo fui formada desde joven, como una parte del proceso. De hecho, el año 2005 es muy cercano al 2003, que fue cuando vino la gran revolución del proceso penal inquisitivo al proceso penal acusatorio, y pues bueno, nosotros nos formamos en esa transición de los procesos y fuimos los primeros protagonistas los que pusimos en práctica el nuevo proceso penal. Y ahí fue cuando nosotros comprendimos lo que era ser una parte del proceso. Entonces, ser una parte del proceso te da la libertad de tú tomar decisiones en función de tu rol en el proceso. Tú eres el persecutor, tú tienes que verificar objetivamente si hay delito o no hay delito, y tienes que, si hay delito, buscar la forma de probar, porque el verbo imputar siempre tiene que conjugarse de manera armónica con el verbo probar. Y entonces la facultad de nosotros se centra en ser una parte del proceso. Y ser una parte del proceso implica que tú busques todos los elementos para tú vender al juez esa historia, ese cuadro fáctico que tú dices que tienes las pruebas para demostrar. Ser juez, de otra parte, o por otro lado, tiene la particularidad de que tú no eres parte del proceso, de que tú eres el árbitro entre dos partes que tienen intereses distintos, y tú solamente tienes que, de manera objetiva también, pero de manera inerte y equilibrada, dar a cada quien lo que le corresponde y aplicar la norma. Entonces son roles totalmente distintos, pero yo creo que están muy ligados en una cosa, que el papel del fiscal, desde que se implementó el proceso penal acusatorio, es justamente, antes de querer demostrar un hecho, pues verificar el respeto a los derechos fundamentales de los justiciables. Entonces, por esa parte, yo creo que vamos bien. Excelente. Que el aterrizaje no ha sido forzoso. Qué bueno, y qué bueno que se reconoce la trayectoria y en una magistrada que ha aportado, es joven, pero ha aportado también desde su juventud al Estado Dominicano. Y fíjese desde qué posición, desde el Ministerio Público, una posición muy demandante y que no siempre es recíproca en cuanto a las contraprestaciones, más que estos aportes de lo que uno se siente tan satisfecho. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver, hay unos conceptos que siempre hay discusión, porque la ley 2000 habla de propiedad industrial, pero hablamos del concepto de propiedad intelectual, y bueno, pues luego hay otra ley sobre derecho de autor. Si nos pudiera un poco explicar la diferencia entre estos conceptos. Claro que sí. Pues bueno, la propiedad intelectual como derecho madre es la rama del derecho que estudia todas las prerrogativas que nacen en cabeza de quien crea, de los derechos que surgen en razón de todo el producto de ese ejercicio de la mente humana. Es como derecho madre, pues la madre de dos hijos siameses, que son el derecho de autor y la propiedad industrial, que son los hijos de la propiedad intelectual. Así es como yo lo explico en mis clases a mis estudiantes. El derecho de autor, por una parte, protege la originalidad que está en las obras literarias, artísticas o científicas. Y la propiedad industrial protege la novedad. ¿Qué es la novedad? Pues es todo aquello que no existe en el estado de la técnica. ¿Qué es la originalidad? Pues es todo esa característica que imprime o que se le verifica la impronta de su autor. Por ejemplo, un poema no es nada nuevo. Sin embargo, usted puede producir por su trabajo intelectual un poema original que tenga la impronta suya, y eso es pasible de ser protegido. La novedad es otra cosa. O sea, usted puede desarrollar una fórmula que no existía antes para quitar el rojo de la cara. Y eso usted lo plasma en un producto y ya eso es nuevo porque no existía en el estado actual de la técnica. Magistrada, ¿cuáles son las leyes que protegen la propiedad industrial en la República Dominicana, el derecho de autor y los tratados internacionales más importantes que inciden con esta materia? Bueno, mira, primero las leyes locales. La propiedad intelectual tiene dos ramas, como te dije.
El derecho de autor se protege por la ley 6500 sobre el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial se protege por la ley 2000 sobre propiedad industrial. Los acuerdos internacionales más importantes de lo que la República Dominicana es parte, bueno, en materia de derecho de autor, el derecho madre, que es para el tratado madre, que es para los especialistas en derecho de autor, como la Biblia es para nosotros los cristianos, que es el Convenio de Berna de 1886. El Convenio de París para propiedad industrial y pues todos los acuerdos que vinieron después. Para los derechos conexos, porque el derecho de autor tiene un desmembramiento, es derecho de autor y derechos conexos, que son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y este tiene su convenio, que es la Convención de Roma del 1961. Entonces, pues bueno, esos son los acuerdos más importantes de las materias. Pero uno de los acuerdos que para mí trajo una revolución en materia de propiedad intelectual fue el Acuerdo de Marrakech, que su núcleo duro es los acuerdos de aspectos sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el acuerdo de la OMC de los ADPICS, los llamados ADPICS, que fueron los acuerdos que trajeron consigo la obligación de la República Dominicana de legislar a favor de la propiedad intelectual, y pues ahí se produjeron las dos leyes que son la ley 6500 sobre derecho de autor y la 2000 sobre propiedad industrial. Magistrada, habló que dentro de la propiedad industrial, que así se refirió a ella, conforme a la ley 2000, está protegido ahí los signos distintivos y lo que la doctrina, que por lo menos hemos leído humildemente, habla de las nuevas creaciones o patentes. Entonces quisiera un poco que nos estableciera la diferencia que hay entre un signo distintivo y una patente. Bueno, mire, la propiedad industrial tiene varios derechos en su carpeta, que son las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las patentes. Y la diferencia entre ellos es en relación a su función. Por ejemplo, la marca es el signo distintivo que te ayuda a tú individualizar un producto. El diseño es la apariencia estética del producto. El modelo de utilidad es la función que tiene y la aplicación industrial que tiene el producto en la industria. La patente es, como dice el derecho de las creaciones, pues protege toda aquella creación que pues es el producto de un trabajo de la ciencia. Y entonces el catálogo de derechos que tiene la propiedad industrial, la diferencia entre ellos es la función que ejerce. Vamos a hablar más en detalle, quizá con algunos ejemplos, en el siguiente segmento de esta cátedra jurídica, que hoy tenemos el banquete de tener por aquí a la magistrada Army Ferreira, especialista desde hace muchísimos años, como ustedes escucharon, en este derecho de la propiedad intelectual, y ahora desde el Tribunal Constitucional. Manténgase en sintonía y en breve continuamos en su cátedra jurídica. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos hablando con la magistrada Army Ferreira, quien es especialista en propiedad intelectual y actual magistrada del Tribunal Constitucional. Estamos hablando precisamente de propiedad intelectual y en el segmento anterior quedamos un poco aclarando estos conceptos, a veces tan intrincados, complicados, pero que la magistrada explica con tanta fluidez que parece sencillo. Bien, entonces quisiéramos ahí donde quedamos en los signos distintivos, ver cuáles son los más importantes, la diferencia entre uno y otro, y tal vez poner uno que otro ejemplo para entender qué es esto de signo distintivo. Muy bien. Pues como te decía, la propiedad industrial tiene en su haber varios derechos. Ellos son la marca, los signos distintivos que se caracterizan por ser ese elemento que distingue un producto o empresa. Dentro de ese catálogo está la marca, el nombre comercial, los diseños industriales y los modelos de utilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues el fin que persigue. La marca, por ejemplo, es el signo distintivo que te ayuda a identificar un producto. El diseño industrial es la estética del producto. La diferencia entre ellos tú lo puedes observar en las zapatillas o tenis Converse, por ejemplo. ¿Cuál es la marca del tenis Converse? Yo te pregunto. ¿Su nombre? Es la estrellita dentro de un círculo. Exacto. Que dice Converse. Esa es la marca. Ahora bien, ¿cuál es el...? Si me dice el de Nike, yo creo que es la única marca que me sé bien. Pero fíjate, ¿cuál es el diseño de la zapatilla Converse? Claro. Es esas dos franjas que vienen desde el tobillo hacia adelante con una media luna blanca en la parte frontal.
Cuando nosotros iniciamos procesos de falsificación de la marca Converse, teníamos que tener muy presente cuál era realmente la infracción, porque generalmente llegábamos a puestos comerciales, tiendas, donde lo que se veía era una comercialización del diseño de la zapatilla, no de la marca como tal. Y entonces eso para los fiscales es sumamente importante porque diseño y marca, tú lo puedes ver en ese ejemplo de Converse, cómo se diferencia una cosa de la otra. Y magistrada, para poder pasar a ese tramo, que es el plano de la persecución, es bueno saber qué pasos previos hay que dar, si es necesario, por ejemplo, hacer un registro. Correcto. Y dónde se hace ese registro para tener una protección de la ley. Es muy importante esa pregunta, fíjate. Una de las cosas que distingue el derecho de autor de la propiedad industrial en todos los derechos que incluye, es que el registro es lo que marca el punto de partida del nacimiento del derecho. En materia de derecho de autor, puedes producir el poema aquel que vas a producir, original, que tiene tu impronta, y no necesariamente tú tienes que registrar para que el Estado proteja tu propiedad intelectual sobre tu derecho de autor sobre ese poema. Sin embargo, en el tema de los derechos de propiedad industrial, el registro es lo que marca realmente la titularidad del derecho. Y es una de las grandes diferencias entre esos dos hermanos siameses de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Sí debe registrarse. Y debo decirte que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, que ha sido una de las instituciones del Estado Dominicano más tecnificadas y que siempre nos ha mantenido a nivel internacional con mucho orgullo, tiene en su haber unos técnicos muy profesionales y unos departamentos que están a la orden de la ciudadanía a los fines de registrar cualquier marca o signo distintivo en el sentido general, nombre comercial, diseño industrial, modelo de utilidad y pues bueno, el departamento de invenciones que pues tiene en su haber la responsabilidad del registro de las patentes. Vamos a ver, magistrada, tenemos una marca registrada o un nombre comercial, nombre de mi oficina de abogados. Resulta que voy pasando por la calle y miro que alguien tiene el mismo diseño de mi logo que yo registré, el mismo nombre y de repente el mismo color, todo, o muy parecido o con muy pocas diferencias. ¿Cuáles acciones tiene esa persona que está siendo afectada en su marca para proteger precisamente ese derecho que tiene registrado? Bueno, hay dos cosas que diferenciar. Cuando se habla de nombre comercial no se habla de marca. Okay. Pero son dos signos distintivos que se protegen igualmente. Si están registrados, la persona puede ir a ONAPI y tiene una sede administrativa de solución de conflictos. Y ahí entonces pues llega la acción que en sede administrativa pues se examina si hay un riesgo de confusión hacia el consumidor, a la ciudadanía en general, y entonces ellos deciden en ese tenor quién tiene la razón en función del registro inicial, que es el que marca la titularidad. Antes de seguir con el procedimiento, usted dijo que hay una distinción entre marca y nombre comercial. Vamos a hacer la explicación de en qué consiste esa diferencia. Pues la marca es lo que es el signo distintivo que te distingue el producto. Okay. El nombre comercial es pues cuando tú, es el signo distintivo que te indica a quién pertenece esa empresa. Okay. El nombre comercial va más destinado a singularizar la empresa. Okay. Y el signo distintivo de marca va más a tú identificar el producto. Pero vamos a mirarlo con la Z101. Correcto. Ahí donde miramos dónde está la marca y dónde está el nombre comercial. Bueno, pues la marca en este recuadro, diseño, lo componen tanto el nombre, okay, que es Z101, con ese diseño de la Z con ese trazo que tiene, sí, la Z. Eso puede registrarse como marca. Okay. Y es el signo que te identifica donde quiera que tú veas ese tramo azul, el fondo azul con esa Z, con ese tramo, y el 101 ya compone una marca. Okay. Ahora, Z101 como nombre comercial se puede registrar para identificar la empresa como tal. Ok, esa es la llamada marca denominativa, ¿no? Correcto. Ok, bueno, ya tenemos esa distinción entre marca y diseño. Ahora, me fallaron, sea uno u otro, me afectaron en mi derecho. ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde voy? ¿De quién reclamo? Al Departamento de Signos Distintivos de ONAPI en sede administrativa, okay, pero también tienen una acción penal en razón de los daños y perjuicios que sufriste por acción privada. Pero la mayoría de las personas pues se van a daños y perjuicios en lo civil.
Perfecto, pero en ONAPI, ¿qué acciones yo tengo? Bueno, sí. Una acción administrativa que tiene sus Pero eso etapas. sí, esa otra persona tiene un registro. Bueno, también se llevan personas que aún sin tener registro utilizan la marca ya registrada de otra persona. Y eso tiene pues una fase en sede administrativa en ONAPI también. Hay personas, y eso debo decirlo, que el régimen de propiedad intelectual de la República Dominicana te da ese derecho de opción, de que tú puedes elegir cuál es la vía más efectiva para ti. Muchas veces, bueno, hay varias vías, la vía administrativa, la vía civil y la vía penal. La vía represiva es la que la gente mayormente prefiere por el tema de la efectividad en el tiempo, porque las vías civiles y administrativas generalmente pues se toman su tiempo y la efectividad en el sentido del cese en la actividad comercial de la persona que te está afectando el derecho pues no es tan rápido. Pero hay pues vías administrativas igualmente efectivas que tiene todos los procesos de primera instancia, apelación, y pues esa decisión en apelación que conoce ONAPI, pues es recurrible ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, aunque ahí están las discusiones, bueno, ya hubo decisiones que sentaron precedentes que se están ejecutando. Antes se conocía ante la Corte Civil esa apelación, que era algo totalmente anómalo. Sí. Pero la persona dice, bueno, yo no quiero optar por esas vías. Quiero que le apliquen la ley con todo su efecto, pero que sea la ley penal. ¿Qué condiciones debe reunirse para yo optar por la vía penal y perseguir esa violación? Mira, generalmente la parte afectada, que es la que tiene el registro, el titular del derecho, realmente hace una notificación donde solicita el cese de la actividad comercial con tu marca o nombre comercial. Y el hecho de que la persona no pare la actividad comercial utilizando tu marca o nombre comercial, pues determina una mala fe. Y entonces, en razón de eso, es que se debe determinar si la conducta realmente es proscriptiva y reúne los elementos constitutivos del delito. Si realmente tú estás usurpando o engañando en función de la similitud de la marca que tú estás utilizando con la registrada, y si se verifica el delito, pues entonces sí tiene una vía en lo penal para ejecutar y hacer que se restituya tu derecho y se pare la actividad comercial con tu nombre o con tu marca. ¿Nos podría hablar un poquito de los tipos penales que se configuran en las diferentes violaciones a la ley de propiedad intelectual? Por supuesto, hay desde falsificación, confusión, pero la más importante es el tema de la falsificación. Generalmente cuando se utiliza una marca ya registrada para vender un producto con la total y aviesa voluntad de confundir al consumidor, pues es el delito más importante. Porque la gente a veces entiende que la propiedad industrial en sentido estricto solamente está para proteger marcas. Generalmente, bueno, siempre detrás de esas marcas hay productos que tú utilizas o consumes. Y entonces, en razón de lo que el producto representa, que es ese producto para el consumo o uso humano, es donde viene la peligrosidad. Generalmente cuando se da la falsificación de productos, la elaboración de esos productos que el ser humano consume o usa no tiene el control de calidad que tienen las marcas originales. Y entonces es cuando viene ya el sentido de materia transversal de otros derechos que tiene la propiedad intelectual. Porque en una violación a la propiedad industrial, en términos de falsificación de un producto, pues tú puedes afectar la salud pública y los derechos del consumidor. Y puedes también afectar pues el derecho a la vida y el derecho a acceder tanto a medicamentos o alimentos de calidad que tiene el Estado que garantizar a los ciudadanos. Vamos a ver, magistrada, cuando usted estaba en su rol como Ministerio Público, le llegaba un caso, por ejemplo, una falsificación, que en algunos casos manejamos, de medicamentos. Tema que es grave, puede afectar la salud. ¿Qué acciones usted tomaba, describiéndonos paso a paso, para primero iniciar la investigación y luego para proteger de manera efectiva ese derecho a la salud que tiene ese ciudadano que está expuesto a un producto que tal vez pudiera ser incluso nocivo? Totalmente. Cuando nosotros teníamos noticia de algún tipo de, desde la medida en frontera, si alguna inteligencia indicaba... Expliquemos qué es una medida de frontera. Bueno, la medida de frontera es esa medida administrativa que se toma de parar
el trayecto de la entrada de los productos que vienen desde el exterior hacia territorio dominicano, cuando se sospecha que ellos violentan las leyes de propiedad intelectual de nuestro país. ¿Y cómo funciona eso? ¿Lo hace la solicitud del Ministerio Público o el abogado de la parte afectada puede hacer el requerimiento? Mira, generalmente responde a inteligencias previas, a noticias, porque las aduanas están comunicadas a nivel internacional. Y generalmente cuando hay una sospecha de que un contenedor está lleno de productos falsificados que pudieran poner en riesgo la salud de los consumidores, generalmente aduanas hace una inspección y tiene una facultad administrativa. ¿Qué es lo que hace aduana o cuál es la obligación que trae la 424-06? Es que debe dar noticia al Ministerio Público de una vez haya constatado que realmente está intentando entrar al país un contenedor con productos falsificados que pudieran poner en riesgo la salud de los dominicanos. Pero también pudiera ocurrir a la inversa, que el Ministerio Público tenga primero la noticia y la notifique a Totalmente, aduanas. totalmente. El Ministerio Público trabaja conectado con agencias internacionales que pudiera tener la noticia de cualquier marca, y también las marcas como titulares de derechos tienen un papel muy activo en el sentido de que tienen su inteligencia y tienen su enforcement para proteger sus marcas, y a veces tienen la noticia de que hay sospechas de contenedores que salen de países muy populares hacia territorio dominicano de Oriente, y pueden muy dar al Oriente. sí. Y pueden dar la noticia, y pues el Ministerio Público en ese sentido comunicarse con aduanas y trabajar de manera coordinada para parar esa entrada de esos productos. Pero solamente en los temas que pudieran afectar la salud o en otras, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Okay, Cuando se trata de falsificación de marca, aún no tenga que ver con la salud, pues se hace. Nosotros tuvimos un caso muy sui generis de botellas de bebés, de biberones, que si una persona no entendida lo ve, pues dice, pues es lo estético y solamente se afecta la marca. No, el material. Los productos químicos son especiales. El material plástico con el que se fabrica esa botella con la que tú alimentas a tu hijo debe de tener un control de calidad y unos materiales específicos que te garanticen a ti que tu hijo no va a consumir ese plástico o ese material plástico del que está hecho la botella. Entonces, no sé si conoces el término BPA free, que es lo que no debe tener una botella o un biberón con el que tú alimentas a tu bebé. Entonces, cuando una persona no especialista ve que viene un contenedor de biberones, ¿en qué afecta eso a la salud? Afecta a la salud, pero está afectando también una marca. Muy bien, volviendo de nuevo al procedimiento, nos quedamos en los conceptos. Correcto. Bien, entonces, cuando se llegó la noticia criminis al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? Se inicia la investigación. Okay. Bueno, ¿qué yo hacía? Okay. Iniciaba la investigación. Me auxiliaba de los órganos auxiliares del Ministerio Público, que son los organismos de investigación. Se hacía la inteligencia a los fines de constatar si realmente lo que decía la noticia criminis pues se materializa. Y entonces es cuando, con la anuencia del juez de la instrucción, pues obtenemos la orden judicial de allanamiento o inspección de lugares. Cuando se está en el lugar del hecho, pues se constata si realmente hay comercialización de esa marca, de ese producto, y entonces se incauta ese producto. Se hacen los arrestos correspondientes y se presenta a la persona ante el juez de la instrucción en un plazo no mayor de 48 horas, y pues entonces comenzamos el proceso de judicialización. En muchas ocasiones. También, y perdóname, sí. Ese producto tiene que pasar por un proceso de análisis o peritaje en un laboratorio certificado, y que también tiene que cumplir con el sistema de INASIF. Sabes que el INASIF por ley es la única entidad que pues puede aportar los peritajes que son válidos en el procedimiento. Cuando se certifica que realmente el material no es el indicado, o ese medicamento, porque el ejemplo fue con un medicamento, sí. El contenido de esa pastilla lo que tiene es harina blanca y decía ser una pastilla para la presión, pues evidentemente hay una falsificación de la marca y una afectación al consumidor final. Pero en ocasiones se dificulta porque para hacer el cotejo muchas veces hay secretos de patente que no lo quiere suministrar el cliente, porque es un secreto que quiere mantener más protección. ¿Qué hacen ustedes en esos casos? Bueno, lo que pasa es que ese peritaje lo que se hace es una comparación de sustancias. Okay.
para verificar si los componentes si el componente del producto dubitado, que es el que se incauta en manos del Ministerio Público, contiene todos los componentes del producto original. Y realmente el más interesado en que se demuestre que no es su producto es el titular de la marca. Entonces, por esa parte siempre la colaboración ha existido. Por esa parte no es problemática. Llegan al lugar, incautan o secuestran esa mercancía adulterada, que no responde a ser el producto original que simula ser. Y además hay personas que posiblemente estén vinculadas o que se encontraron en el lugar de los hechos. En la comercialización. ¿Cuál es el destino que siguen estas personas? ¿Pudieran tener prisión cuando se conozca el juicio de fondo y el destino que se le da a esa mercancía secuestrada? Por supuesto. Además de una infracción a derecho de marca, pues tenemos un delito contra la salud. Sabes que eso agrava un poco más el escenario. Y sí, se ha obtenido medidas de coerción importantes, aunque la medida de coerción para nosotros es un instrumento para asegurar que la persona pues no se evada todas las etapas del proceso. Nosotros no entendemos la medida de coerción como una pena anticipada, por lo tanto, cualquier medida de coerción que ate al proceso a la persona, sea impedimento de salida, garantía económica, prisión preventiva, todas tienen un carácter instrumental. Claro. Entonces, sí se dan las medidas de coerción. Yo no he tenido un caso de falsificación de medicamentos o alcohol que no tenga una medida de coerción impuesta, y muchas veces declaración de caso complejo, porque eso no es solamente el comercio que se registra, sino que responde a toda una estructura donde es solamente esa ventana de comercialización, no es la más importante, sino la producción, donde se produce, quién distribuye, cuál es la cadena de distribución. O sea, hay muchas cosas que investigar y los plazos a veces van en contra del Ministerio Público. Entonces, hay muchas declaratorias de caso complejo en esos Pero se han logrado condenas en esos casos y el destino de la mercancía. Sí, el destino de la mercancía incautada es responsabilidad del Ministerio Público. Okay. Muchas veces el Ministerio Público se auxilia de depósitos de la Dirección General de Aduanas, de otras instituciones que pudieran preservar esas muestras en estado idóneo hasta final del proceso, correcto. Pero también debemos recordar que hay una ley que se entrelaza y es aliada de la propiedad intelectual, que es la Ley de Comercio Ilícito. La Ley de Comercio Ilícito tiene muchas ventajas en el sentido de que pues, involucra a otras agencias del Estado que también pueden suplir funciones que el Ministerio Público a veces no tiene las herramientas para, como por ejemplo el cuerpo especializado del SECOM, que es el cuerpo especializado de control de combustibles, alcohol adulterado y medicamentos. Entonces, esa fuerza operativa que le aporta la ley 1719, que es la de comercio ilícito de productos regulados, que entre ellos está los medicamentos, además del alcohol y el tabaco y combustible, es una gran fuerza operativa a los fines de proteger la propiedad intelectual en nuestro país. Bueno, seguimos aquí en Cátedra Jurídica. Ahora vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento continuamos con estas explicaciones tan claras que nos da la magistrada Army Ferreira. Continúen en sintonía con Cátedra Jurídica y continuamos en breve. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con la magistrada Army Ferreira, especialista en propiedad intelectual y es una de las juezas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hay una noticia, magistrada, que salió recientemente, que es con relación a la eliminación de la República Dominicana de la lista de vigilancia de piratería y robo de la propiedad intelectual. Así al menos lo reseñan los periódicos. Los especialistas me han dicho que es la lista de observación del informe 301 de los Estados Unidos respecto a propiedad intelectual. Explíqueme qué es esto, desde cuándo estamos en esa lista y qué significa para la República Dominicana salir de ella. Mira, realmente yo desde el 25 de abril que recibimos la noticia, yo estoy celebrando porque nosotros hemos luchado mucho para lograr eso que se ha logrado. El reporte especial 301 es 301 Special Report. Es un informe que hace el representante comercial de los Estados Unidos, USTR, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, el USTR, donde se establece como un estudio de todo un año sobre cuáles son las barreras comerciales que tienen los productos y las empresas estadounidenses en otros países. Esto implica que antes del 26 de abril de cada año,
el USTR enliste todos los países que son sus socios comerciales y no, sobre cuál es el clima de la efectividad con que se protegen los derechos de propiedad intelectual para sus ciudadanos. ¿Qué es esto? Pues esto es un informe que determina qué tan seguro es el clima de inversión para los productos y las empresas estadounidenses en todo el mundo. ¿Qué es lo que determina? Que, bueno, el informe se comenzó a hacer a finales de los años 80, aproximadamente 88-89. Y nosotros estrenamos la lista. Bueno, ¿cuándo se menciona la República Dominicana por primera vez? Porque realmente cuando se mencionó de que se comenzaría a estudiar el comportamiento de la República Dominicana sobre la protección de estos derechos fue en el año 1994. Comenzó el informe en el 89 y en el 94 nos mencionan como que nos van a comenzar a estudiar. Pero ¿cuándo entra la República Dominicana de manera formal a la lista? En el 1996. Proponiéndonos como uno de los países donde menos se protegía la propiedad intelectual en Latinoamérica. El reporte especial tiene 3 categorías. ¿En ese año ocurrió algo especial o fue fruto de las investigaciones previas? Fue fruto de todos esos años de investigación, desde el 1994, 1995 y entonces en abril del 1996 que se estudia el 95, porque siempre es el año antes, siempre es la evaluación del año antes que sale en el posterior. Se dice que la República Dominicana tenía un estado preocupante de irrespeto a la propiedad intelectual, en sentido general, derecho de autor, propiedad industrial. La lista o el reporte especial tiene 3 categorías. Tiene lo que se llama un priority, se llama países extranjeros en prioridad, lista de prioridad y lista de vigilancia. Lista de vigilancia prioritaria y lista de vigilancia simple. Ahora, explíqueme qué significa cada una de estas categorías. Bueno, la primera categoría es la que enlista todos esos países que ellos entienden que no tienen leyes o normas de respeto de propiedad intelectual correctos o adecuados, según los parámetros de la OMC y, bueno, todos los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas. La segunda categoría, que es la lista de vigilancia prioritaria, va en conjugación con la lista de vigilancia simple y es de aquellos países que tienen un régimen preocupante para el desarrollo y la protección efectiva y adecuada de la propiedad, de los derechos de propiedad intelectual. La República Dominicana entró en la primera categoría en el 1996 y se mantuvo allí por muchísimos años. ¿Cuándo nos movemos a lista de prioridad? En el año 2021. Y en el año 2022 pasamos de lista de prioridad a watch list, que es lista de observancia. Okay. Y pues bueno, en el año 2024, por el estudio de todo el trabajo que se hizo en el 2023, pasamos ya de watch list a list out. Me imagino que esa noticia debe hacerla sentir satisfecha porque imagino que se evaluó gran parte del trabajo que durante tantos años usted realizó. Muy, Manuel. Realmente es de gran satisfacción ver que todo lo que nosotros establecimos como que era necesario para salir del reporte especial 301 se hizo y se logró. Pero ahí quisiera que nos explicara qué fue todo eso. ¿Cuáles eran las exigencias que se establecían para salir de esa lista? Y si lo puede citar. Correcto, mira, el régimen o el sistema equilibrado de propiedad intelectual que manda ADPIC a que todos los países tengan, implica el desarrollo de 3 pilares esenciales. Uno es el reconocimiento de derechos. El segundo es el fomento a la industria y a la creatividad e innovación. Y el tercero es el de observancia, el pilar de observancia. ¿Qué implica esto? Que debe haber un equilibrio donde todas las instituciones que manejan los 3 pilares pues tengan un nivel de efectividad y de eficiencia parecido. Okay. Nosotros siempre, bueno, el derecho de propiedad intelectual es un derecho fundamental de los del orden social y económico reconocido en nuestra Constitución. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, ha sido una oficina reconocida internacionalmente por la tecnificación de la labor que desarrolla, que es registral. Por lo tanto, nosotros en reconocimiento de derechos estamos bien. Okay.
El tema del fomento a la industria es algo que ha sido notablemente prioridad para el Estado Dominicano por mucho tiempo, donde nosotros teníamos el desequilibrio en el tema de observancia. Observancia es respeto a los orden, derechos, claro, y el orden legal establecido. Correcto. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que cada institución del Estado Dominicano trabajaba en razón de lo que le competía de manera separada. Okay. Y entonces, desde el Ministerio Público, yo siempre observé esa falta de conocimiento y de importantización del tema desde ese pilar de observancia. ¿Y a quién le corresponde el pilar de observancia? A la Procuraduría General de la República, que es el órgano persecutor, el Ministerio Público. Cuando se me da la oportunidad de ser adjunta de la Procuradora General de la República, lo único que yo le solicité a la magistrada Miriam Germán un 16 de agosto, 17, no recuerdo muy bien si fue el mismo día del nombramiento del día después, creo que el 17, fue una solicitud por escrito donde yo le pedía la creación de la unidad de propiedad intelectual de la Procuraduría General de la República. Excelente. Ella sometió esa solicitud al Consejo Superior del Ministerio Público en el año 2020, todavía el Consejo del año 2020. Y ese Consejo creó la unidad de propiedad intelectual por una resolución. Excelente. La magistrada pone la unidad de propiedad intelectual en mis manos y pues bueno, allí comenzamos a hacer un estudio de cómo estaba el estatus de los casos de propiedad intelectual en el Ministerio Público. Y nos encontramos con la sorpresa desagradable de que solo 3 o 4 distritos judiciales tenían casos o llevaban casos de propiedad intelectual. Entre ellos, las fiscalías grandes, de las que te hablaba, claro, que tenían departamentos específicos por materia. Santiago, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Nosotros hicimos un estudio del estatus de esos casos. Casos entrantes eran 268, me parece, si la memoria no me falla. En esos 3 departamentos. En el periodo del 2018 al 2020. Nosotros escogimos esos 2 años porque acuérdate que el 2020 fue un año muerto en razón del COVID. De la pandemia, claro. Y decidimos tomar 2 años antes. Del 2018 al 2020 habían a nivel nacional 268 casos. La mayoría de ellos no resueltos. Y entonces comenzamos a perfilar cuál era el fallo. Y el fallo, en función de los titulares de derecho que escribían muchas cartas a la unidad como una nueva creación, era la queja de que cuando iban a solicitar el servicio a fiscalía, los fiscales le decían que eso era privado, que se fueran directamente a donde el juez. Y entonces comenzamos a hacer un levantamiento del conocimiento interno que había sobre lo que era propiedad intelectual. Excelente. Y entonces tomamos la decisión, al ver ese desconocimiento interno, de seleccionar un fiscal por cada distrito judicial para especializarlo y para entrenarlo de manera profunda en la materia. Y entonces se estableció la figura del fiscal enlace de la unidad de propiedad intelectual de la Procuraduría General de la República. Por cada distrito judicial. Es un fiscal por cada distrito judicial, pero también un fiscal por cada etapa del proceso. Nosotros elegimos un fiscal por cada distrito, pero también un fiscal de corte y un adjunto de la procuradora distinto a mí para entrenarlo. Excelente. Comenzamos ese entrenamiento y debo decir que lo que logramos con el entrenamiento fue la unión de todas las instituciones que tienen que ver con registro, con fomento a la industria y con persecución. Y ahí incorporamos a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, al Ministerio de Industria y Comercio y a la Dirección General de Aduanas, pero también al Instituto Nacional de las Telecomunicaciones Indotel. Hicimos un gran match de todas las instituciones para que los fiscales conocieran de dónde nace el derecho, de qué se trata y qué ellos están tratando, qué es lo que tienen en sus manos cuando un titular de una marca va y le dice, mira, me están falsificando mi marca. Y entonces, porque por el tema del cambio legislativo, no muchos fiscales hicieron el switch del cambio y no todos estaban en conciencia. Al día de conciencia la de diferencia. Que, exacto, de que sí, la puerta de la acción pública se le aperturó en el año 2006 pues a la marca. Sabes que el derecho de autor siempre ha sido perseguible por la acción pública porque no está dentro del el listado numerus clausus, claro, que tiene el Código Procesal Penal. Pero en ese sentido, ese fue el primer paso del cambio interno. Cuando nosotros ya teníamos 40 personas seleccionadas y ya entrenadas a nivel nacional, pues
comenzamos a hacer uso de la cooperación internacional. E hicimos una alianza muy importante con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con el Departamento de Comercio. Fueron y se entrenaron a diferentes academias del Departamento de Justicia, entre ellas el FBI y la USPTO, que es la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, fiscales, jueces y agentes de organismos de investigación. Okay. Porque el desconocimiento no solamente debe de superarse en el persecutor, sino en el que el que decide, el que decide, y en el que autoriza claro, todas las medidas de instrucción. Correcto. Claro. Entonces nosotros cubrimos también ese flanco e hicimos una gran alianza con los jueces de instrucción de los distritos judiciales más grandes. Fue todo muy estratégico a los fines de que los fiscales tuvieran el conocimiento directo, pero también el conocimiento desde el que da la respuesta y el permiso para que tú operes. Y entonces en eso comenzaron las operaciones. En el año 2022, a finales, la magistrada también me pasa el tema de comercio ilícito, a mediados del 2022. Y entonces comenzamos propiedad intelectual y erradicación del comercio ilícito, lo cual nos daba, como órgano persecutor, un poco más de fuerza, porque entonces eran aliados, claro, no solamente las agencias de investigación que dependían de él y el Ministerio de Industria y Comercio, pero también el sector privado, porque la ley 1719 sobre erradicación del comercio ilícito tiene un gran consejo, que es el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito, que lo componen todas las instituciones del Estado que trabajan con propiedad intelectual, pero también el sector privado. Y entonces eso nos dio, claro, las aduanas también, y eso nos dio un poquito más de garra a los fines de las operaciones en campo. Maestrada, todo eso que usted narra, ¿cómo se refleja en cuanto a resultados? De 200 casos que me narraba, bueno, en el primer año, en cuanto a la cantidad de casos y en cuanto a los resultados con relación a esos casos. En el primer año nosotros superamos casi el 100%, de 268 casos, si no me equivoco, lo pueden buscar en el portal de la Procuraduría. Nosotros pasamos a 400 y pico largo de casos en el primer año de la creación de la unidad de propiedad intelectual. Y ese número fue ascendiendo, pero no solamente en la entrada de casos, porque ya teníamos fiscales especializados que sí estaban en conciencia de que eso no es una infracción privada y de que el Estado Dominicano tiene una responsabilidad en el tema de observancia y tiene que actuar. Y el Ministerio Público, como la agencia representante del Estado en términos de persecución, no puede negarse a la entrada de un caso. Pero ¿y en cuanto a resultados, sentencias, que esa es la parte a veces difícil de salvar? Ahí voy. Sí, ya tenemos condenas, tenemos medidas de coerción, tenemos se pueden verificar en las estadísticas que tenemos declaratoria de casos complejos. Tenemos una sentencia muy, muy significativa que se dio en Santo Domingo Oeste, que tuvo que ver con, no sé si recuerdas que en el año 2020 hubo una gran pérdida de vidas humanas por la ingesta de alcohol adulterado, claro. Que superó la cantidad de muertes por el virus del COVID-19. Esa sentencia se produjo hace un mes, 2 meses, en Santo Domingo Oeste, con una condena importante de reclusión, y esa es una de las sentencias que más vamos a celebrar, que tiene propiedad intelectual como materia transversal, pero que también refleja la importancia de cuando no solamente nos concentramos en proteger la marca, sino todo aquello que la marca implique en el sentido de garantizar la salud de los ciudadanos. Maestrada, me alegra muchísimo que cuando se puede presentar el resultado, imagino que eso la debe llenar de gran satisfacción, pero muchos de los del público deben estarse preguntando, bueno, salimos de la lista, eso implica algo positivo tal vez para los Estados Unidos de América, pero ¿qué impacto tiene para la República Dominicana? ¿Qué beneficios implica salir de esa lista para los dominicanos? Tiene mucho beneficio no para los Estados Unidos, tiene mucho beneficio para la República Dominicana, porque eso quiere decir que la República Dominicana ha crecido en cuanto a la efectividad del respeto y de garantizar que los consumidores de la República Dominicana pues tengan la garantía de que los productos a los que están accediendo son productos de calidad, y eso es un beneficio interno. Pero con respecto al exterior, el salir del 301 manifiesta seguridad jurídica y manifiesta un buen clima de inversión extranjera, lo cual
debes saberlo tú, pues se traduce en mayor inversión extranjera y en mayor desarrollo económico y de la industria nacional. Eso pues genera más empleo, genera mucho más medios de riqueza y pues también nos coloca dentro de los países que sí importantizamos el respeto a los derechos sociales, porque como tú sabes, la República Dominicana en el 2010 fue declarada como un Estado primero social, claro, y luego democrático, claro, de derecho. Muchísimas gracias, magistrada Arby Ferreira, magistrada del Tribunal Constitucional y especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y, como ya han visto, responsable en gran medida de que República Dominicana lograra salir por fin de esa lista negra. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación y esperamos que en el futuro acceda también a otra cátedra jurídica. Muchísimas gracias a los amigos oyentes por darnos seguimiento en esta cátedra jurídica. Los invitamos a seguir con la programación de la Z101, a continuación Migra Z, y el próximo sábado en otra cátedra jurídica. Pasen buenas tardes. Y el próximo sábado volveremos a tener otra cátedra jurídica en una producción de la Z101 conducida por el doctor Manuel Conde. Hasta entonces.